Es uno de esos proyectos ferroviarios que suena ya antiguo en Cataluña, pero que nunca ha acabado de tener el impulso suficiente para salir adelante: la línea orbital de ferrocarril, una especie de gran variante que bordearía Barcelona y uniría Mataró y Vilanova por el Vallès, y que ha sido aspiración de muchas ciudades intermedias y ahora vuelve a ponerse sobre la mesa. Todo viene por lo ocurrido en un reciente desayuno con un grupo de empresarios del Baix Llobregat con la asistencia del comisionado del traspaso de Rodalies al Govern, Pere Macías, donde la movilidad ferroviaria ha tenido una gran relevancia y donde, aparte de hacer un repaso del cómo está el traspaso de este servicio a la Generalitat, el tema de la línea orbital volvió a ponerse en el debate, y en donde Macías concretó algunos detalles muy interesantes, como las fases a ejecutar, que se apartarían de lo visto en el cuarto cinturón viario y se haría primero el tramo central entre Granollers y Tarrasa, dejando los extremos para el final. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Evidentemente, estas declaraciones no suponen un paso decisivo a la hora de confirmar que la obra se ejecutará próximamente, pero sí que sigue estando sobre la mesa y que ahora, con el traspaso en marcha y la esperada mejora de la financiación en Cataluña, esta obra podría afrontarse con más decisión. Una línea que, una vez acabada, solucionaría parte de los problemas de la red actual, que tienen que pasar obligatoriamente por Barcelona y atravesarla de alguna manera, y en donde cualquier incidencia en su área urbana afecta a varias líneas y múltiples trenes y viajeros. La línea orbital permitiría unir no solo los extremos del recorrido entre Vilanova y la Geltrú con Mataró, sino que uniría entre sí y sin interrupción, ni tener que pasar por Barcelona, ciudades como Sitges, Canelles, Vilafranca del Penedès, Sant Sadurní d'Anoia, Martorell, Castellbisbal, Tarrasa, Sabadell, Barberà del Vallès, Mollet del Vallès, Granollers, Argentona o Mataró, agilizando de forma más que notable el movimiento de muchos viajeros, ya sea directa o indirectamente. Hablamos de un proyecto que lleva en planes 20 años y donde, a pesar de haber estado cerca de salir adelante, al menos en tramos, no se ha incluido en el plan actual de Rodalies de la década, con casi 6.500 millones de euros de inversión, de los cuales cerca de 4.000 ya están adjudicados. Un plan diseñado por quinquenios, por lo que ya son algunas las voces que sugieren que el posible reflote de la línea orbital debería incluirse en el periodo de 2025-2030, al menos las primeras fases. Destacando que la actual consellera de Territori, Silvia Paneque, dejó la puerta abierta hace poco a impulsar este proyecto a medio plazo con toda la ambigüedad que esa frase tiene. Un proyecto que supondría un recorrido de 120 kilómetros que aprovecharía tramos ya construidos y otros de nueva creación, aproximadamente 68 kilómetros con diversas dificultades. Proyecto ya bastante definido y cuya información es fácil de comprobar en la propia web de la Generalitat y que constaría de 39 estaciones, 18 de nueva creación, dando servicio a 26 municipios, con 12 intercambiadores con Rodalies o ferrocarrils y un total de extremo a extremo de 2 horas de trayecto. Lo cierto es que, aunque todavía no se ha confirmado nada, el ejecutivo actual parece muy interesado en él, y las propias palabras de Macías dan a entender que si se puede financiar en los próximos años irá saliendo adelante, siendo el primer tramo entre Granollers y Tarrasa, pasando por detrás de Barberà del Vallès, la prioridad, donde incluso se cifra que podrían aprovecharse de esta línea más de 1 millón de personas. El segundo tramo sería el enlace entre Viladecavalls, junto a Tarrasa, y Martorell, y ya en su parte final se ejecutarían los extremos, o sea, la conexión desde Granollers hasta Mataró por un lado y desde Martorell hasta Vilanova-Sitges por el otro, dejándose caer que mientras no llegue la ejecución del total de la obra, pueden irse haciendo esos trayectos con buses de alta frecuencia. Tenemos que recordar que el trazado definitivo de esta línea orbital fue aprobado en 2010 con el impulso del plan urbanístico que reservaba los terrenos por los que deben discurrir los nuevos tramos de vías. En aquel entonces se pronosticó que todo podría estar terminado en 2026 y por un coste que podría alcanzar cerca de 4.000 millones de euros, con unos cálculos entonces de unos 96.000 viajeros diarios, el 30% de los cuales procediendo del vehículo privado. Cálculos que en su mayoría tendrían que ser actualizados.
Veremos si este regreso a la actualidad de esta importante línea tantos años aparcada puede suponer un impulso definitivo o acaba en un cajón por muchos años más. Estaremos pendientes ante cualquier novedad. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.